Una de las características principales de la sociedad de los medios de masas en la que vivimos es que nosotros, como audiencia, somos capaces de formar una serie de vínculos de identificación con los personajes a los que somos expuestos, ya sean reales o ficticios. Dicha identificación nos lleva a tratar a dichos personajes como alguien cercano, de modo que sentimos por ellos de la misma manera que sentiríamos por un amigo o un familiar. Familiarizarnos con un personaje público hoy en día es muy común, y por lo general no suele pasar nada al respecto. Sin embargo, en donde esta clase de pseudo-relaciones asoma su lado más oscuro y turbio, entre otras, es cuando alguno de estos personajes públicos comete algún delito grave o algún acto moralmente reprobable y las audiencias se vuelven locas para defenderlos. Uno de los ejemplos más sonados que hemos tenido recientemente, en lo que a la fecha de publicación de este vídeo se refiere, es cuando el youtuber El Rubius se mudó a Andorra para evadir impuestos. Pues, pese a las críticas que lógicamente recibió, sus seguidores lo defendieron a ultranza, pero no desde un punto de vista político, económico o social, sino sentimental. Las ideas más comunes para rasgarse las vestiduras en defender al personaje tenían que ver con conceptos como me salvó la vida, me ayudó en momentos difíciles, él estuvo ahí cuando lo necesitaba, y un largo etcétera que hacía ver como si existiera una especie de deuda sentimental con un personaje al que muchísimos de ellos no habrán visto jamás en persona. Por supuesto, este caso no es el primero ni será el último. Casos más internacionales y sonados de personajes públicos comportándose como auténticas escorias ha habido y seguirá habiendo, pues precisamente el ser personajes públicos acaba convirtiéndose en una especie de salvoconducto social por el cual, pese al rechazo de las malas acciones que haga uno, a dicho personaje público, por ser famoso, no le faltarán nunca seguidores ni gente que lo siga idolatrando contra viento y marea, ensalzando estas mismas presuntas deudas sentimentales. Pues bien, esta es una de las facetas más turbias de las llamadas relaciones parasociales. Y para entender los peligros que pueden representar, primero debemos entender qué es lo que son. Las relaciones parasociales se definen como las falsas relaciones sociales que se forman hacia cualquier personaje mediático, y no ya público, ojo, sino mediático, que aparece en un medio, ya sea real o ficticio, al cual se le percibe como una persona cercana y conocida. Los sociólogos Donald Horton y Richard Wall acuñaron este término a mediados de la década de los 50 para referirse a una sensación de cercanía de un miembro de la audiencia con un personaje mediático que solía ser unilateral, no dialéctica, controlada únicamente por el miembro de la audiencia y que no estaba sujeta al desarrollo mutuo. En otras palabras, el miembro de la audiencia creía conocer al personaje basándose en lo visto de él, sin que el personaje conociera al miembro de la audiencia de nada. Y si bien es cierto que desde siempre ha habido modos de poder comunicarse directamente con un personaje, aunque sea encontrándonoslo en la calle como era en la época de Horton y Wall, actualmente, gracias a las redes sociales, esta clase de relación ha ido siendo más directa e incluso los límites del unilateral se han ido diluyendo. Pero, pese a ello, la esencia del concepto de las relaciones parasociales, su desbalanceo relacional, ha permanecido, por no decir que la facilidad de acceder a una ventana a la presunta vida personal del personaje mediático ha endurecido dicho concepto o ha convertido dicho desbalanceo, en los peores casos, en un arma de doble filo. Y es que los peligros de las relaciones parasociales son dobles, tanto desde la perspectiva de la audiencia hacia el personaje, como del personaje a la audiencia. En primer lugar, desde la perspectiva de la audiencia hacia el personaje pueden darse dos casos muy extremos, que son el de la dependencia emocional para con el personaje y la tiranización del personaje. La dependencia emocional con el personaje vienen a ser todas estas ideas de que el personaje me salvó la vida, el personaje estuvo ahí cuando lo necesitaba, le debo todo lo que soy al personaje. ¿Perdona? ¿Te salvó la vida? ¿Qué pasa? ¿Que un día casi te atropella un tren y él saltó a las vías para empujarte? ¿Acaso ha ido el personaje a tu casa cuando estabas mal a darte palmaditas en la espalda? ¿Es que el personaje te ha pagado la consulta con el psicólogo que claramente necesitas? Esta dependencia emocional para con un personaje no deja de surgir en gente acomplejada o emocionalmente inmadura que es incapaz de reconocer sus propios sentimientos, de modo que cuando están deprimidos, o mejor dicho, creen estarlo, y ven un día un contenido de un personaje que les interesa o les hace gracia, acaban formando un vínculo parasocial que acaba volviéndose en una dependencia emocional. Pero no es porque el personaje haya actuado de forma activa en la supuesta rehabilitación sentimental y emocional de la persona. Él ha lanzado un contenido al público general y la persona ha sentido una identificación por su cuenta. Punto. Porque de eso es de lo que trata el negocio del espectáculo, en hablar delante de un micrófono, una cámara o una masa de espectadores sin cara mientras los hace sentirse acompañados. Pero no porque ellos deseen activamente la compañía de los miembros de la audiencia, sino porque la cercanía mueve masas, crea interés y, por tanto, genera beneficios.
Y esto es algo que debo enfatizar y que repetiré varias veces a lo largo del vídeo porque es así de importante. El personaje será todo lo amigote y campechano que quiera delante de la cámara, pero no deja de ser un papel. No le está hablando a nadie en particular. No se dirige a ti, perico de los palotes, que vives en la calle tal en la provincia de Pascual, sino que habla de forma general. En realidad, él no te está mirando a ti, como si fuerais vecinos que os saludáis a través de una ventana, sino que está mirando a una cámara mientras le habla a un micrófono, porque de esto va el negocio. La dependencia emocional hacia un personaje, aparte de ser tóxica en sí, ya solo por el hecho de ser una dependencia emocional, se basa en mostrar una serie de vulnerabilidades públicamente que convierte a estas audiencias que la padecen en blancos muy fáciles para la manipulación por esta sensación de que ellas están en deuda y que por su ídolo deben hacer todo lo posible para ayudarlo y protegerlo, pese a que el personaje haya demostrado ser moralmente reprobable y no merecedor de ninguna ayuda, o que esté manipulando directamente a sus audiencias para que le hagan de escudos humanos frente a la opinión pública o le paguen todos sus caprichos. Y fuera de ejemplos recientes que a todos se nos ocurren y que son perfectamente aplicables a esto, otro ejemplo muy sonado y que conozco muy bien es lo que pasó con el youtuber Noah Weyler, alias Spunny. Spunny fue uno de los primeros youtubers de verdadero éxito que hubo gracias al boom de la moda de los críticos furiosos de finales de los 2000 y principios de los 2010, con personajes como el Nostalgia Critic o el Angry Video Game Nerd. Su ingenio, su humor, su originalidad y la variedad de contenidos en su canal fueron los secretos de su éxito meteórico, lo que le permitió ganar un seguimiento gigantesco y ser una influencia para otros muchos creadores de contenido, entre los que yo me incluyo. De hecho, pese a que su carácter abrasivo, sus constantes abusos verbales hacia sus propios fans y su personalidad grosera y perdonavidas le generaron no pocos problemas y hasta le costaron su trabajo como miembro de Channel Awesome, la web del ya mencionado Nostalgia Critic, eso no hizo mella en la idolatría que recibía y, cuando aparecieron las plataformas de micromecenazgo como el Patreon, él no tardó en abrirse el suyo, prometiendo toda clase de promesas descabelladas que incluían hasta filmar una película si alcanzaba los $5.000 al mes. Sus seguidores, sin embargo, consiguieron hasta superar esa cifra porque tal era el fervor que despertaban sus contenidos. ¿Y qué es lo que pasó? Que un Spunny que, lógicamente, ni podía ni quería cumplir con ninguna promesa, directamente abandonó YouTube quedándose con el dinero del Patreon. Desde aquel día en 2014 hasta ahora, Spunny no ha vuelto a subir contenido a YouTube mientras se pasaba, y se sigue pasando, la vida enganchada a Twitter. Como es lógico, todos sus fans, conocidos y amigos la abandonaron por semejante estafa. El Patreon fue cayendo en picado hasta convertirse en uno de los mayores fracasos que ha conocido nunca esta plataforma, y hasta el Reddit que le dedicó a su fandom es actualmente uno dedicado a su hatedom, a humillarle, a reírse de él y a exponer todas sus mentiras públicamente para que nadie olvide cómo este hombre resultó ser en realidad. Sin embargo, pese a todo, Spunny sigue manteniendo una especie de fandom propio dedicado a seguir idolatrándole ciegamente, a seguir donándole a un Patreon que es un sumidero económico y a comprarle todos los caprichos que él les ordene, a la vez que trata a estos aduladores como molestias, los insulta y los desprecia. Y, precisamente, cada vez que se cuestionaba a esta gente, el mantra era siempre el mismo. Una deuda y pertenencia emocionales hacia un personaje con el que se rieron unas pocas veces hace una década y, por tanto, le deben poco menos que la vida. A cosas como estas es a lo que me refiero, que la dependencia emocional hacia un personaje demuestra una serie de vulnerabilidades y debilidades que no pocos estarían dispuestos a explotar. Aparte de que tampoco es justo para el personaje que se le responsabilice, para bien o para mal, del estado mental de su audiencia con cosas como que está salvando vidas cada vez que publica un vídeo, se sube a un escenario, juega un partido. Claro, esto es siempre y cuando el personaje público no esté aprovechándose directamente de su audiencia. De hecho, aunque de esto ya hablaré más adelante, sí quisiera comentar que el que los personajes, entre los que yo me incluyo, vayamos en plan de amigotes y cercanos, en sí no es una cosa mala, deshonesta ni perniciosa, pues el negocio es entretener o que nos escuchen. Pero sí lo es cuando se cometen abusos, ya sean unas dependencias que generan la idea de una deuda para con el personaje, como la tiranización hacia este, o que sea el personaje el que manipula a su audiencia. Y casos como en el de Spunny confluyen lo primero y lo tercero. El otro peligro que conllevan las relaciones parasociales de la audiencia hacia el personaje mediático es el de la tiranización del personaje. La creencia de que, como tú estás consumiendo contenidos de un personaje, este tiene una deuda para contigo y, por tanto, debe atender a todos tus caprichos y opiniones. La audiencia tirana existe en todos los ámbitos, y son muy conocidos los casos como los de todos estos tarados que increpan a un actor porque su personaje sea el malo de una película o serie, o que su personaje sea simplemente impopular, como los casos en los que se acosó hasta casi empujar al suicidio al actor Ahmed Best por haber dado vida a Jar Jar Binks, o haberle destrozado la vida al actor Jake Lloyd por haber interpretado a Anakin Skywalker de niño.
Y ahora es cuando algunos diréis que no, es que es culpa de los fandoms, que lo arruinan todo. Pero es que, precisamente, los fandoms se originan por relaciones de parasocialización, porque la gente crea vínculos empáticos con los personajes mediáticos. ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Que está todo conectado! Porque, de nuevo, independientemente de si nos encontramos a un personaje público por la calle y le soltamos todo lo que pensamos de él, como si vamos a sus redes sociales a hacer eso mismo, estas parasocializaciones tóxicas son de la misma naturaleza. Y esto, pues oye, me toca bastante de cerca, ¿qué queréis que os diga? Yo ya llevo 5 años aquí y bueno, yo he tenido que estar de muy mala relación con la gente que comentaba en mi canal porque muchos de ellos, no todos, pero sí muchos se creían, y muchos aún os seguís creyendo que, como me estáis viendo, yo os debo algo a vosotros. Y no me refiero a ideas o críticas para mejorar mi canal, que ahí todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, sino órdenes de que yo haga tal o cual vídeo, o peticiones de gente que ni saben de lo que va mi canal después de todo el tiempo que llevan supuestamente viéndome, ni les importa. Pero ahí están para decirme que eche mierda a unos, que eche mierda a otros, que critique el fandom de Pokémon para fastidiar a la gente, o que critique a la Miraculous Ladybug porque el que me lo pidió no tenía criterio propio y quería que hiciera yo los deberes de argumentar por él. ¿Me tomas el pelo? Y todo esto sin contar cuando digo por activa y por pasiva que me da igual lo que diga la gente de mí porque mi canal es una afición, y por tanto para mí lo que piensen los demás, como diría Mecano, está de más, y salga el típico cabestro diciéndome que no sé quién me ha hecho una videorespuesta y me pone el enlace como si me estuviera obligando a verlo, o yo fuera a cabrearme tanto que me rebajara yo al vertedero de hacer videorespuestas. O los típicos comentarios imbéciles de gente haciendo puñitos de «Pues no, Wiseman, no tienes razón y además tienes la polla pequeña». Todo esto y más son los motivos por los que, tras 5 años de recibir y absorber mierda, más unas cuantas décadas de lidiar con toda clase de gentuza en todas partes de internet, yo ya me cansé hace mucho de participar activamente para responder solo lo que me interese y borrar y bloquear cualquier ápice de subnormalidad, cosa que encima parece que molesta, y además aludiendo, de nuevo, a esa presunta deuda que tengo yo con ciertas personas porque han dedicado unos pocos minutos a tenerme como ruido de fondo, porque obviamente lo que digo yo claramente os entra por un oído y os sale por el otro. Ante esto comento una cosa que sirve tanto para mi caso como para todos los casos en los que se intenta tiranizar a un personaje mediático y este acaba pasando de todos vosotros como de la mierda. Yo soy un señoro que este año entra en la mediana edad, y en unos pocos años empezaré a peinar canas en los pelos de la polla. Así que yo, al igual que cualquier otro adulto, no tengo tiempo, ni ganas, ni obligación de dar explicaciones ni aguantar a desconociditos cuyas opiniones me la pelan. En primer lugar porque estáis muy mal enseñados y os creéis que los debates y las discusiones son como un combate Pokémon. Si te miran a los ojos estás obligado a competir y no hay vuelta atrás. Y como lo tenéis como una especie de competición de egos, realmente a muchos de los que veo comentando y que acabo borrando y bloqueando, se nota que no os importa compartir ideas o contrastarlas. Ni os importa llegar a una conclusión con la otra persona de forma razonable, ni explicar hechos, ni abordar una ideología, sino dejar en ridículo a la otra persona, en utilizar las correcciones como cartas de un juego que solo vosotros estáis jugando en vuestras cabezas para hacerle el zasca al personaje de turno. Y yo paso. Por eso las audiencias tiranas sois tan fáciles de reconocer, porque vais altivos desde la primera línea. Ya sea porque vais de perdonavidas, o a través de una falsa amabilidad que lo único que enmascara es una enorme condescendencia. Y en segundo lugar, porque os creéis que si pasan de vosotros, o os silencian o bloquean, automáticamente sois ganadores por abandono del combate Pokémon que tenéis montado en la cabeza, y que la otra persona es una especie de cobarde TM de internet. Cuando realmente nadie, absolutamente nadie, tiene el deber ni la obligación de responderos, ni leeros, ni tomaros mínimamente en serio. De hecho, yo solo respondo cuando a mí me merece la pena, cuando la persona tiene una duda razonable porque ha prestado atención pero aún le quedan dudas, y paso y elimino de todo aquello que huele a hacer el troleíto, o aquellos para los que yo digo que os ha entrado por un oído y os ha salido por el otro. Aquellos que os quedáis con las palabras pero no con el mensaje. En definitiva, los que os habéis suscrito a este canal solo porque creéis que esto va de tirar mierda y os da morbo, y paséis como de la idem de todo lo que tenga que decir, o a los que os parece estupendo que yo cargue contra cualquier cosa que me apetezca, hasta que llega el fatídico día en que cargo contra algo que os interesa o os gusta, y entonces ya no molo.
Y pese a que esto lo diga desde mi experiencia, es algo que he hablado con unos cuantos creadores de contenido, aunque lógicamente no diré nombres, así como que he visto otros tantos abordar este tema y la conclusión es la misma. Que el comentar un vídeo en las redes sociales de alguien no os convierte en los amigotes de ese alguien, ni os da derecho a tomaros ciertas confianzas con otras personas, ni mucho menos encasillarlas en clichés arbitrarios, ni os da voz ni voto para tomar el control ejecutivo de las actividades ni las ideas de esta persona. En resumen, que si no os ponéis en plan tiranitos con vuestros papás ni con vuestros amigos, mucho menos os tienen que aguantar los personajes mediáticos, los cuales, aunque seáis parte de sus audiencias y algunos hasta les pagáis el Patreon, no os deben absolutamente nada. Porque por mucho que tratéis las pantallas como una ventana, los personajes no os miramos a vosotros, sino a una cámara. De hecho, es que este es mi setup. Cada vez que parece que os miro, yo realmente estoy mirando a la cámara. Y eso cuando no estoy hojeando entre medias el guión en la pantalla del ordenador. Y cada vez que os digo algo, como ahora, en realidad se lo estoy diciendo al micrófono. Y esto pasa tanto aquí como en cualquier otro canal, o como en cualquier otro evento en el que un personaje sea mediático. Y luego, después de esto, tenemos la otra cara peligrosa de la parasocialización, pero esta vez desde el personaje a la audiencia. Como os podéis imaginar, un personaje mediático que sea consciente de su seguimiento y que cuente de una buena cantidad de gente cuya relación parasocial es una basada en la dependencia emocional, o simplemente sea lo suficientemente inmadura como para formar un criterio sólido sobre el mundo que le rodea, como es el caso de los niños y los adolescentes, perfectamente puede manipular a su audiencia con el fin de conseguir toda clase de beneficios. Con esto no me refiero a lo típico de dale a like, comenta, comparte y suscríbete, ni al concepto de que si a la audiencia le gustan unos contenidos puede apoyar económicamente al canal mediante donativos o comprando merchandising, pues eso es un modelo de negocio normal. A lo que me refiero es a cosas como las que he comentado de un personaje mediático manipulando emocionalmente a la gente para que tire su dinero en forma de donativos por un sumidero como un Patreon que no sirve para nada, con la esperanza de que un día vuelva de entre los muertos. O que un personaje se victimice con el fin de que se le siga idolatrando y defendiendo cuando comete algún delito o acto deleznable para colchonar la erosión de la opinión pública. Y esto no solo es peligroso por motivos tan inmediatos como evidentes, sino que esta audiencia incapaz de pensar por sí misma, y peor aún en el caso de niños y adolescentes, seguirán yendo por el mundo con las ideas ya implantadas de que, si el personaje comete tales actos, entonces tales actos son buenos. Y aunque esta propia audiencia no vaya a delinquir, sí puede darse el caso de que otros personajes públicos se rifen a esta misma audiencia para seguir contando con defensas que les hagan inmunes a la opinión pública, generando precisamente un aire de impunidad para estos personajes, o que acaben votando a partidos o ideologías nocivos que vampiricen los comportamientos de estos personajes mediáticos. Como comenté hace un tiempo, ideas como estas las planteó y perfeccionó Edward Bernays en sus libros sobre la manipulación mediática, la manera de controlar la mente de la gente sin que ésta lo note, en hacer creer a la gente que las ideas que tú les implantas se les han ocurrido a ellos solitos. Y es que, en sus casos más feos, esta vulneración del consentimiento a través de la parasocialización ha llegado a convertirse en el caldo de cultivo del grooming parasocial. El grooming, también conocido como engaño pederasta, son todas las conductas y acciones con las que un adulto se gana la confianza del menor de edad para crear una conexión emocional con él para que consienta, sin dudas y como parte de una normalización de estos comportamientos, cualquier abuso sexual que se le haga. Y con el advenimiento y la masificación de los chats y las redes sociales, estas prácticas de grooming a través de internet han ido evolucionando hasta el punto de que un personaje mediático puede engañar fácilmente a sus audiencias conformadas por menores de edad, haciendo alarde de su fama, contactando con menores vulnerables a esta influencia, principalmente niñas y adolescentes femeninas, para hacerlas sentir especiales, como si el personaje las hubiera elegido de entre toda la multitud y, a partir de ahí, iniciar una relación de grooming tradicional. Y si bien a todos se nos vienen a la mente algunas escorias despreciables, también tenemos otros casos igual de sonados como el del youtuber Shane Dawson, cuyo canal iba dirigido principalmente a una audiencia de niñas, adolescentes y preadolescentes, y cuyos contenidos aludían directamente a la sexualidad de estas para que normalizaran los comportamientos sexuales, así como la dependencia y la búsqueda de validación hacia hombres mayores que ellas. Pero, de nuevo, esto no pasa solo en el mundito de YouTube, sino que cualquier persona que utilice su fama para moldear a menores o presionarles a través de dicha fama está haciendo eso mismo, y eso cuando no son directamente unos violadores. Por este motivo, como ya comenté antes, el que un personaje se sienta cercano a su audiencia, pese a que no conozca a sus miembros en persona, no significa que de por sí sea una manipulación mala, perniciosa o deshonesta. El negocio del espectáculo y del entretenimiento no se basa solo en decir o hacer 4 paridas, sino hacer sentir a la audiencia como parte de esas paridas, lo que en sí son relaciones parasociales.
Es más, esto no ocurre solo a través de una pantalla, o en el campo de un partido, o en la distancia entre el escenario y las gradas, sino en nuestra vida diaria. Según el psicólogo Stanley Milgram, el reconocer a desconocidos por la calle de forma unilateral, de forma repetida o regular, y sin relación directa porque nos suenan de haberlos visto de antes, es una relación parasocial a la que llamó desconocidos familiares. Vamos, que ya está todo inventado y que la parasocialización de base es una cosa normal. Pero es peligrosa cuando se producen esta clase de abusos de confianza, ya sea por parte del público hacia el personaje o del personaje hacia el público. Y ahora, en lo que a mí respecta, ha llegado el momento de las verdades incómodas y tomar responsabilidades. Y es que vosotros que estáis al otro lado de la pantalla y yo, jamás vamos a ser amigos. Porque nunca me vais a conocer en persona, ni yo os voy a conocer en persona a vosotros. Jamás vamos a tener ningún tipo de conversación trascendental o íntima como la que pueda tener yo con mis amigos. Y ni vais a saber de mis problemas ni mi vida personal, ni yo voy a saber de los vuestros. Porque esto no deja de ser un espectáculo. ¿Que yo pueda estar en directos y de colegueo con vosotros o que hagáis comentarios y yo responda? Sí, perfecto, por supuesto. Porque no deja de ser una relación parasocial más directa. Pero jamás vamos a ser amigos ni personas de confianza porque jamás nos vamos a conocer en persona. Y si algún día da la casualidad de que me reconocéis por la calle y hasta me digáis quiénes sois, yo seguiré sin conoceros a vosotros, porque conocer a alguien va más allá de saberse el nombre de ese alguien. Y si resulta que mis vídeos os divierten, o os enseñan algo, o os motivan de alguna manera, pues me alegro porque no deja de ser ocio y el ocio está para lo que está. Pero yo ni estoy salvando vidas, ni haciendo feliz a nadie, ni estoy ayudando a nadie a salir de una época mala. Y yo siempre lo he dicho, si tenéis un problema de este estilo u os sentís así, buscad ayuda profesional, coño. Y lo que digo yo para conmigo se puede extender a todos los personajes mediáticos de los que sois audiencia. Cuando un personaje os diga que sois sus amiguísimos del alma, sus coleguísimos, sus bros, ese personaje os está mintiendo. Y no me refiero a una forma maliciosa, sino que simplemente está siendo cercano a una cámara, que es lo que ve. Porque prácticamente nadie es en persona como lo es su personaje. Leche, que este vídeo que estáis viendo, como todos los de mi canal, está altamente editado y preparado mediante una guionización y unas pruebas de locución y grabación. Yo en la vida real, ni de lejos, soy una décima parte de lo locuaz que parezco cuando leo un guión. Y si miráis mis directos es que se nota la legua. Incluso aunque veáis a personajes que digan que no tienen filtros, o personajes que se pasan la vida con la cámara pegada 24/7 para que no os perdáis ni un minuto de sus vidas, toda esta gente sigue teniendo unos filtros, porque el producto final es uno editado para sacar el lado que más nos interesa enseñar de cara a la audiencia, porque estáis viendo lo que los personajes queremos que veáis. De nuevo, hay que distinguir a la gente que realiza estas manipulaciones sin malicia alguna porque a nadie le gusta quedar mal en público, y a la que sí lo hace con toda la malicia del mundo para ver cuántos pueden explotar. Ahora bien, ¿por qué tirar de la manta y hacer que la gente sea consciente de las relaciones parasociales y los peligros potenciales que ellas implican? Pues ya no solo para fomentar una conciencia de cara a las audiencias sobre la clase de comportamientos que pueden estar teniendo de cara a un personaje, o viceversa, sino también para erosionar, aunque sea un poquito, la impunidad con la que muchos personajes mediáticos abusan de su fama, mientras la opinión pública perdona cualquier acto reprobable que cometan, porque son capaces de hacer que sus audiencias hagan de escudos humanos frente a las críticas, o que condonen sus actitudes y actos más perniciosos. Porque el que a uno le guste un personaje no quita que pueda ser una persona horrible, ni le debe hacer inmune a las críticas. Y pese a que hoy estoy usando YouTube como ejemplo, esto también incluye el resto de personajes mediáticos que abusan de su posición de poder, ya sean cantantes, futbolistas, deportistas, actores, religiosos y un infinito etcétera. Al final, pese a que estos conceptos sean increíblemente lógicos, debido a que la influencia mediática es tan sutil como efectiva, es muy fácil olvidarnos de que, el que nos suene de vista a una persona o la hayamos visto durante un tiempo, a esta persona realmente no la conocemos. Pese a que sean algo normal y natural, las relaciones parasociales actualmente, más que unilaterales, son desbalanceadas. Pues pese a que gracias a las redes sociales pueda haber una reciprocidad entre las audiencias y los personajes mediáticos, las audiencias siguen conservando la sensación de conocer al personaje, mientras que para este las audiencias no son más que desconocidos. Como ya he argumentado, esta clase de relaciones parasociales pueden abusarse con facilidad, ya sea por parte de la audiencia o por parte del personaje mediático. De modo que debemos crear, fomentar y educarnos en una concienciación que nos permita recordar cuál es nuestra posición en estas pseudo-relaciones.
Si somos las audiencias, que nuestras ayudas y apoyos los realicemos de motu propio en base a nuestro ocio y entretenimiento, que nuestras críticas sean razonables al dirigirnos a personajes y ser conscientes de que, pese a que seamos consumidores de este tipo de ocio, ni el personaje nos debe nada, ni nosotros le debemos al personaje. Y si somos personajes, que los mensajes que enviamos a nuestras audiencias no las manipulen maliciosamente y que, pese a que nos encante presumir de falta de filtros, realmente seguiremos usándolos y que todo forma parte de una farsa con el fin de entretener, porque al final somos personajes. En definitiva, y esto para ambas caras de la moneda, implantar la idea de que, al final, por mucho que creamos conocer a alguien por haberlo visto a través de los medios, este no deja de ser un desconocido familiar.